¿Vale la pena vivir? ¿Se disfruta esta vida? Chicos, bienvenidos a este encuentro de filosofía en donde vamos a abordar un tema del vitalismo a partir de Friedrich Nietzsche. La vida. ¿Qué importancia tiene la vida? ¿Cómo hay que disfrutarla? ¿Será que los dolores, los sufrimientos, las tragedias, los padecimientos, las muertes, en fin, nos agobia o qué debemos hacer? Vamos a concentrarnos un poco en la filosofía de este personaje, como lo es Friedrich Nietzsche en cuanto a su principio vitalista. ¿Ok? Entonces, debemos arrancar diciendo que el hombre se distingue del ser animal en que quiere con más conciencia lo que el animal quiere ciegamente. Es decir, el hombre tiene una conciencia y esa conciencia es la que prácticamente le lleva a querer, a desear, al querer tener mucho más que lo que tiene el animal. ¿Sí? Eh, Friedrich Nietzsche hace una afirmación de la vida, ratifica el valor de la vida y hace una exaltación infinita de una vida natural, ¿sí? De una vida natural. Afirma la vida y exalta lo que es una vida natural. Pero esto debe estar direccionado, ¿cierto? En que le toda la potencia ilimitada de la fuerza e instinto, es decir, todo tiene que estar con mayor fuerza, una potencia en cuanto a sus instintos. Y obviamente esta afirmación de la vida y esta exaltación de una vida natural debe estar sin trabas ni normas que puedan estorbar el impulso desbordante del torrente de la vida. Es decir, al hombre nada lo debe amarrar, al hombre nada le debe cohibir ni prohibírsele nada. Es decir, no pueden existir trabas ni normas en que el hombre, que estorben, ¿no? Que estorben el impulso prácticamente desbordante de esta vida que plantea Nietzsche. Recordemos que en la videoclase hablamos, videoclase anterior, hablamos de lo dionisiaco, ¿no? De la parte terrenal, del embriaguez, del éxtasis, del teatro, ¿sí? Que representaba a lo dionisiaco y obviamente es un corriente de vida. Friedrich Nietzsche estando enfermo, pero aún así en búsqueda de su salud y de algo de vida, ¿sí? Nos decía que, o se dice, que es el pensador que más ha glorificado la vida, ¿sí? Que más sentido o esperanza o definición le ha dado a la vida, que más ha cantado el ideal de una vida exuberante. Y cuando decimos exuberante estamos hablando de una vida abundante, rica, sana, fuerte, de la alegría infinita de vivir, ¿sí? En la que se encuentra el inmerso. Friedrich Nietzsche, la vida que ha exaltado está significada en Dionisios, como lo vimos en la videoclase anterior. Dionisio es la personificación de la vida en sus fuerzas elementales, en todos los instintos primitivos de una vitalidad sensible e irracional, ¿sí? Es algo muy importante lo que plantea Friedrich Nietzsche, pero esta cuestión de que se debe vivir sin normas, sin trabas, de una vida desbordante, hay que colocarle atención a lo que significa esto, porque si no, cada quien haría lo que quisiera hacer y obviamente no existiría un orden. Pero bueno, esta es la filosofía que plantea Friedrich Nietzsche. Hace un clamor auténtico y el clamor es el siguiente: amar la vida ciega y locamente. Propone amar, y es el clamor que hace, amar la vida ciegamente y locamente, ¿cierto? Aspirar a la vida, plantea él a partir de una vida trágica, a partir de una vida de soledad, a partir de una vida de la angustia y que obviamente él encuentra refugio en la música y ahí es donde trata de hacer críticas a la parte de los valores, a la parte de la cultura, a la parte de la definición del arte, ¿sí? Entonces, amar la vida ciega y locamente es aspirar a vivirla, ¿cierto? No importa que esta vida sea entendida como en el sentido dionisiaco, como seguimiento de los instintos de la vida animal, ¿no? Hay que apostarle a vivir una excelente vida, a gozar de ella, y la aparición de la vida es considerada, o la afirmación de la vida, es decir, yo ratifico que la vida es importante, por lo tanto, considera que uno, hay aceptación de los goces de la sensualidad. Entonces, aquí ya empieza Nietzsche
a plasmar su filosofía de la vida y obviamente le da gozo o apertura o aceptación a la sensualidad, la desbordante riqueza de las fuerzas múltiples, sensualidad, fuerzas, los instintos egoístas de dominación, la lucha y la crueldad, los riesgos y dolores que lleva consigo. Esto es la afirmación de la vida, ¿no? Esta es la filosofía que plantea Nietzsche en cuanto a la vida, la aceptación del goce, los instintos egoístas de dominación, la lucha y la crueldad, los riesgos y los dolores que lleva consigo mismo. Pero al mismo tiempo, Friedrich Nietzsche me va a hacer o me va a decir que al afirmarse o al hacer una afirmación de la vida, ¿sí? Lo que se va a hacer prácticamente debe ser una actitud no resignada frente a los males de la vida. Bueno, él está planteando su filosofía, sí, es importante vivir desbordantemente de gozo, de alegría, ¿sí? De apertura a la parte de la sensualidad, al egoísmo, en fin, pero no hay que prestarle atención a los males de la vida, ¿sí? Sino que prácticamente toca tener una aceptación activa y creadora, ¿sí? Aceptar lo que la vida le propone, se propone o le propone o le plantea y obviamente hacer algo creador, sino que también es abandona de toda renuncia, ¿sí? Es tener un abandonamiento de renuncia frente a algún apego, a alguna situación y todo intento de fuga frente a la vida y entonces aquí es abandonarse, por más que uno tenga problemas, no debe tender hacia el suicidio, ¿no? Cosa que este personaje trató de hacer, ¿sí? Por las dos situaciones que ya habíamos mencionado anteriormente, y obviamente reflexiona y hace su filosofía a partir de lo que pensaba hacer. Pero esta aceptación es una aceptación integral que va prácticamente a transformar al hombre, es decir, ¿qué va a transformar cuando se acepta? El dolor en alegría, la lucha en armonía, la destrucción en la creación. ¿Sí ven? Entonces, esta es una aceptación de la vida que todo debe cambiar, que todo debe ser un proceso. Si se está sufriendo en este momento, debe pasar a la alegría. Que si estamos en angustia, pasar a la esperanza, a la tranquilidad. Mire que él plantea el dolor en alegría, lucha en armonía, destrucción en creación. Y prácticamente esto me va a llevar a mí a decirte que la vida es fundamentalmente creación constante. Es decir, la voluntad de vivir, la voluntad de poder, que es un tema que él prácticamente va a argumentar en sus publicaciones o en sus libros, ¿sí? Si Dionisio es el símbolo de esta vitalidad instintiva, ¿sí? Zaratustra es un profeta y él es el afirmador de la vida, ¿sí? Entonces fíjese que Dionisio simplemente es el símbolo, la representación de la vitalidad, es decir, de la vida instintiva, es decir, animal, desenfreno, sin tanto lógica, sin tanto razonamiento, sino que es vivir exuberantemente frente a lo que se plantea en la vida. Pero ya Zaratustra es un profeta que va a ser el afirmador de la vida, el heraldo, el pregonero de la vida, de la naturaleza, de sus encantos y de su goce. Entonces hay que resaltar o hay que tener claro de que Zaratustra, bueno, primero de que Nietzsche escribe un libro, Así habló Zaratustra, que es uno de sus libros principales. Pero Zaratustra, ¿quién es? Bueno, es un profeta de la religión persia, de la religión mazdeísta, es decir, que veneraban a un dios, a un Ahura Mazda, ¿sí? Que significa un dios del bien, de luz, de orden, que era celeste y que vivió en el siglo VI antes de Cristo. ¿Sí? Ese era Zaratustra. Entonces, fíjate que aquí lo que nos está haciendo Nietzsche es la representación simbólica de Dionisio, es la vitalidad instintiva, ¿sí? No hay razonamiento, sino el disfrute, el gozo, el placer. Pero con Zaratustra, este personaje es el afirmador de la vida, es el heraldo, el que va a pregonar la vida de la naturaleza, de sus encantos, de sus goces, ¿sí? Y entonces este personaje Zaratustra, tal como lo enfoca Nietzsche, es prácticamente la representación no racional, pero sí de un disfrute moderado de lo que es la vida. Obviamente va a ser crítica a la religión, va a ser crítica a los valores establecidos y obviamente se va a plantear su nueva filosofía. Nietzsche habla de varios aspectos, ¿no? Hablaba del arte, hablaba de la vida, hablaba de lo dionisiaco, de lo apolíneo,
acabamos de ver cómo entendía él la cuestión de la vida, ¿no? Entonces vamos a ver tres elementos fundamentales, lo que es la vida, lo que es el ideal ascético y lo que es considerado para él Dios, ¿sí? Entonces, la vida para este personaje, Friedrich Nietzsche, dice lo siguiente: la vida tiene valor en sí misma, es decir, la vida por sí misma es importante. Yo no puedo rechazarla ni renegar de ella. No, la vida en sí misma es importante y no hay que buscarle otro sentido, ¿no? Es un solo sentido que tiene y es la explicación de ella internamente. Yo tengo que buscar la explicación de la vida por fuera. No hay que buscarle sentido y explicación por fuera. No, ella misma en sí tiene su valor, tiene su sentido. Es un valor absoluto, el cual se subordinan todos los demás valores, pues todo debe ponerse al servicio de la vida. Es decir, los valores que estaba pregonando la sociedad, ¿sí? Obviamente no eran valores que estaban al servicio o en virtud o en dirección a lo que es la vida. Y lo que prácticamente va a proponer Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra es eso. Es decir, el planteamiento de su filosofía, el nuevo hombre, el nuevo ideal de hombre, los nuevos valores que deben regir, ¿cierto? A lo que considera al ser humano en todas sus dimensiones. El hombre en su búsqueda de la vida es un creador de valores, ¿sí? Entonces, el hombre debe buscar, ¿sí?, crear valores, valores que le aporten a la construcción de su vida y no unos valores establecidos donde simplemente se está siguiendo un proceso, una monotonía, un seguimiento y obviamente es crear nuevos valores que le aporten a la creación de la vida. Entonces, él hablaba en la vida que los despreciadores del cuerpo tienen rencor a la vida y a la tierra, es decir, aquellos que desprecian el cuerpo, porque obviamente a lo largo de la filosofía, con las definiciones de los griegos, algunos decían que el cuerpo es más importante, otro que el alma es más importante. En fin, lo que Nietzsche me dice aquí es que aquellos que desprecian el cuerpo es porque tienen rencor a la vida y a la tierra, ¿sí? Surgen de rencor y entre estos se encuentran principalmente los cristianos, ¿sí? Y obviamente si usted hace algo, peca, que la carne es débil, dice las Sagradas Escrituras, y obviamente esto implica en lo que es la negación y el aniquilamiento, o sea, el exterminio o prácticamente acabar con la vida, ¿sí? Entonces, por eso Nietzsche, a pesar de que fue formado en un núcleo de pastores protestantes, paternos y obviamente también maternos, pues este personaje decía, ¿no? Que él por naturaleza, por instinto, él era no creyente, es decir, él nació siendo no creyente y así murió, ¿sí? Entonces, fíjense que los que reniegan del cuerpo o castigan al cuerpo es porque obviamente quieren acabar con la vida. Cuando hablamos del ideal ascético, bueno, tenemos que tener muy presente que cuando hablamos o se menciona la palabra ascética, ¿cierto? Hace prácticamente referencia a una doctrina filosófica o religiosa, ¿cierto? Que va a buscar purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales, ¿sí? O prácticamente la abstinencia. El ideal ascético, bueno, lo relaciona él con el sacerdote. Él decía que el sacerdote ascético que predica la mortificación de la sensualidad, es decir, acabar con la sensualidad y del orgullo, son implacablemente fustigados, ¿cierto?, como contrarios al vigor y a la fuerza viril de una vida animal, ¿sí? Entonces, acabar con la sensualidad o frenar con la sensualidad, ¿sí?, que es algo propio del ser humano, pues obviamente es acabar o tener una mortificación de una vida animal. Y luego decía que significa la vida contra la vida, es decir, acabarse la vida contra la vida, un ideal de estos ascéticos, pues prácticamente lo que va a hacer es la vida contra la vida, ¿cierto? Entonces, esto es lo que planteaba Nietzsche en cuanto al ideal ascético. Fíjate que lo relaciona mucho con la parte religiosa y es que el ascético que predica la mortificación de la sensualidad y del orgullo son implacablemente fustigados, ¿cierto? Es decir, censurar fuertemente,
¿sí? La parte viril, es decir, propia del ser humano o del hombre como tal. Significa acabar la vida contra la vida. Y obviamente, sí, su mayor enemigo, su mayor objetivo de la filosofía, acabar con ese ideal, es el enemigo de la vida, Dios. Es el enemigo de la vida porque niega las aspiraciones de la vida, cohíbe al ser humano, ¿sí? Cohíbe al ser humano, le niega. Luego entonces dice Nietzsche que la moral cristiana predicada en nombre de Dios representa la insurrección, es decir, lo contrario a la vida, la negación de la vida, y obviamente va a colocar en el centro de gravedad de la vida, no en la vida, sino en el más allá, es decir, en el nihilismo. Nada existe, Dios no existe, nada, y obviamente eso es lo que pretenden hacer los cristianos, ¿no? Colocar la vida, el centro de la vida a Dios, y luego entonces este no existe, es decir, colocar la vida en el más allá, y obviamente es una castración de la vida contraria a la naturaleza, a lo que debe vivir el hombre. Pues el hombre quiere colocar el término o el tema de Dios, y eso se convierte en algo que no existe, en algo que está en el más allá, y el más allá no es nada. Luego entonces se castra la propia vida, ¿no? Entonces esto es entendido por Nietzsche como la idea de Dios. Bien, la afirmación insaciable de la vida parece dar a toda la concepción filosófica de Nietzsche un carácter netamente positivo, ¿sí? Esta concepción sería toda ella un sí gozoso y luminoso a la vida y sus fuerzas creadoras. ¿Sí? Para Dios no, para Nietzsche no existe Dios. Él existe, para Nietzsche existe vivir la vida con gozo, con iluminación, ¿cierto? Y con todas las fuerzas creadoras. Efectivamente no son pocos quienes resaltan su pensamiento y no ven en él, es decir, en Nietzsche, nada reprochable o negativo. La gran mayoría ven cosas positivas en él, no encuentran nada negativo. Esto sería en verdad si se tratara de una auténtica concepción de la vida, ¿sí? Entonces, obviamente hay muchos filósofos que hablan de la vida, pero Nietzsche va a hablar algo bastante interesante de ella, y obviamente en toda su dimensión corporal y espiritual y con todos los valores trascendentales. Por desgracia, esto no se da, ¿sí? No es así. Su concepción de la vida es dionisiaca y pagana, y obviamente el desenfreno, la locura, el desbordamiento exuberante, el placer, el gozo, pues obviamente es una visión de la vida pagana dionisiaca en toda su pujanza de las fuerzas biológicas y de la animalidad, con desprecio de todos sus valores humanos y espirituales. ¿Sí? Entonces, en este principio vitalista de esta doctrina de Nietzsche es planteada lo que es la aceptación de la vida, y obviamente Nietzsche quiere ser un discípulo de Dionisios, ¿sí? Porque representa un sí total al mundo. Dionisios es el dios de la ebriedad, de la fiesta, como ya lo habíamos hablado, de la risa, del baile, del canto. El mundo es aceptado tal y como es, sin menospreciarlo, sin la resignación. Algunas ideas muy puntuales o palabras muy puntuales hablando de la vida, pues se habla de una vida de que debe ser con valentía, con inocencia, voluntad de poder, que habla mucho Nietzsche, la superioridad intelectual, el amor sensual, la fiesta, la disciplina, era lo que estaba inmerso en este dionisiaco, y que obviamente él va a reestructurar y que va a hacer sus argumentos en la parte de Así habla Zaratustra. Vamos a escuchar en este momento un video que nos va a ayudar a profundizar lo que hemos venido hablando. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a prestarle atención. En el modo de la devaluación, digamos, de la imperfección, no de la perfección eidética de lo bueno, lo bello y la verdad. Lo que va a hacer Nietzsche es justamente una transvaloración de los valores, una transmutación de los valores. Va a decir no, no, no. Elimina el mundo suprasensible y basa su filosofía en lo que podríamos llamar la materialidad de la vida. En este sentido es que me interesa ligarlo a Marx, la materialidad de la vida. La vida es el concepto esencial en la filosofía de Nietzsche. Pero la vida en Nietzsche tiene sus características.
que son las siguientes. La vida es devenir. La vida deviene porque la voluntad de poder es el eje dinámico de la vida. Al ser la voluntad de poder el eje dinámico de la vida deviene. Este devenir de la vida es el devenir de la voluntad de poder. ¿A dónde apunta la voluntad de poder? La voluntad de poder apunta a encarnarse en un tipo especial de hombre que Nietzsche va a describir minuciosa y obsesivamente. Un tipo especial de hombre al que Nietzsche llama el transhombre o el suprahombre o el superhombre. La palabra alemana es Übermensch y es aquel punto al que Nietzsche aspira llegar. De este modo, Nietzsche va a definir al hombre como una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Y bajo esa cuerda lo que hay es un abismo. O sea, el hombre está en medio del superhombre y del mal, lo cual es un comienzo harto evidente, es decir, Dios es el creador del ángel caído de Mefistófeles, entonces en tanto creador de Mefistófeles, Dios habría creado el mal. Bueno, no nos detengamos demasiado en estas cosas que son muy sencillas para la altura en que estamos en nuestro curso, y vamos entonces a ver qué es lo que hace Nietzsche con la moral. Nietzsche odia al cristianismo, detesta al cristianismo. Su libro se llama El Anticristo, es el anticristianismo. ¿Qué es lo que detesta en el cristianismo? Detesta la blandura, detesta la compasión, detesta la piedad, detesta el ascetismo, detesta los valores sacerdotales. Es un tipo Nietzsche que exuda vida, exuda vitalidad, dionisismo. Les debo la aclaración de dionisismo, que es fundamental para todo esto. Pero bueno, se vuelve furibundamente contra los valores cristianos. Los valores cristianos son, por supuesto, como dije, la compasión, la moral cristiana. Para él son valores blandos. Hay que buscar valores duros, y los valores duros los va a buscar en el medio de los hombres duros. Los hombres duros para Nietzsche son los guerreros. Los guerreros también van a ser los aristócratas. Entonces, Nietzsche viene en busca de la posibilidad, que cree muy cierta, de instaurar otros valores basados en otros principios. Los valores que viene a instaurar, primero, ante todo, va a buscar su genealogía, va a buscar el origen de esos valores. Si nosotros habíamos visto que en Platón había un mundo suprasensible, Nietzsche no va a buscar los valores en el mundo suprasensible, sino que lo va a buscar en el mundo sensible, sanguíneo, brutal, casi en el mundo de las aves de rapiña, en el mundo de los guerreros. Entonces, lo que va a decir es que la palabra bueno existe porque desde los griegos los aristócratas se dieron a sí mismos la capacidad de nombrarse los veraces. La aristocracia ontológica, porque crea el ser, mantiene un patos de la distancia frente a la burguesía vulgar de los lectores de periódicos del siglo XIX, que Nietzsche desdeñaba, y también contra los plebeyos, es decir, contra las clases proletarias, las clases pobres, a las que Nietzsche desdeñaba profundamente. Hay aquí el sentimiento de una clase superior que tiene el derecho de reinar sobre las clases inferiores. Tengamos en cuenta algo, aquí Nietzsche se ha alejado por completo de Dios. Nietzsche no está pensando en Dios, justamente tampoco menos está pensando en el Dios del cristianismo,
y menos todavía en Jesús, los valores de la compasión, del amor al prójimo, los valores del autosacrificio, del ascetismo, son todos valores decaídos, los valores blandos del cristianismo que detesta Nietzsche. Sus valores van a ser los de la dureza, los de los guerreros, sus valores van a ser los de la guerra, justamente, y vamos a ver todavía valores más despiadados que va a reclamar Nietzsche. O sea que tenemos que lo bueno entonces surge de la aristocracia, y es lo que dicen y hacen los aristócratas, es decir, aquellos en los cuales el espíritu se ha depositado, aquellos que representan los valores más altos del espíritu humano, pero estos valores no son esencias vaporosas, esa cosa que se entiende por el alma, no, estos valores son valores carnales, valores vitales, valores de la voluntad, valores de la vida, valores del devenir de la vida, valores de la conquista, valores de la guerra, valores del coraje, etcétera, etcétera. La palabra malo va a ser para Nietzsche todo aquello que señale a los inferiores. Los inferiores son por sí mismos malos, porque justamente son inferiores, no pertenecen a la aristocracia de los guerreros, porque esta va a ser en última instancia la más clara definición de la aristocracia que va a dar Nietzsche. La aristocracia es siempre guerrera. Bien, observamos un video que nos ayudó a ampliar mucho más el concepto de vida en Friedrich Nietzsche, ¿sí? Este personaje hablaba de la transmutación de los valores, lo que él va a plantear en su libro Hacia los Zaratustra, y obviamente esa transmutación de los valores es donde se va a eliminar lo del mundo suprasensible, y es allí donde aparece el término vida. Y la vida, obviamente, como hemos venido hablando en esta videoclase y en las videoclases anteriores, es un concepto esencial en este personaje. Y obviamente, a partir del video que observamos, nos decía que la vida es un devenir, y que ese devenir es una voluntad de poder de un eje dinámico. Bien, y esa voluntad de poder es lo que prácticamente es encontrar un nuevo modelo de hombre, y es lo que Nietzsche va a llamar suprahombre, transhombre o superhombre. Bien, espero que hayamos entendido y comprendido un poco más. Nos veremos en una próxima videoclase. Espero que se encuentren muy bien. Chao, chao.